Plataforma Educativa Vanguard Room. Curso de álgebra. Combinación de métodos. En este video tutorial aplicaremos todos los métodos para poder factorizar una expresión algebraica. Combinación de métodos. Los métodos vistos hasta ahora son método de factor común, método del factor común y agrupación de términos, método de las identidades y por último el método de la aspa simple. Lo que vamos a hacer es factorizar utilizando todos los métodos anteriores o una combinación de ellos. Previamente tendríamos que verificar qué aplicación es la que vamos a desarrollar. Para ello tenemos ya toda esta información establecida dentro de los ejercicios. Por ejemplo, aquí nos piden factorizar esta expresión. Como puedes observar, existen dos términos y hay un factor común. Identificamos el factor común. Así es x más 2. Lo extraemos como factor común y abrimos un paréntesis colocando dentro del paréntesis los elementos o los términos que nos están quedando. Pero la factorización no ha terminado aquí, puesto que tenemos una diferencia de cubos, x al cubo menos 8. Aplicamos las identidades. Y la identidad de diferencia de cubos estaría establecido por esta factorización. O sea, a cubo menos b cubo es equivalente a a menos b, que multiplica a cuadrado más ab más b cuadrado. Por lo tanto, x al cubo menos 8 se puede escribir como x al cubo menos 2 al cubo. Aplicando nuestro método de identidades, lo podríamos descomponer como el producto de x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4. Reemplazando en nuestra expresión anterior, la expresión quedaría descompuesta de esta manera. Por lo tanto, aquí tenemos tres factores, los cuales son primos, puesto que ya no se puede realizar ningún otro método de factorización, o los tipos de factorización utilizadas. Veamos otro ejercicio. Nos piden factorizar. Busquemos el factor común. Así es, el factor común es ABC. Abrimos paréntesis y colocamos dentro del paréntesis los elementos que nos están quedando. Sin embargo, x al cuadrado más 5x más 6 es un trinomio que puede factorizarse aún más. Así es, aplicamos el método de la aspa simple. Verificamos la descomposición y observamos que la multiplicación cruzada da como resultado el término central. Esto significa que la factorización ha sido desarrollada de la manera adecuada y tomamos los factores de manera horizontal. Y la factorización quedaría de esta forma. Ahora nos piden factorizar. En este caso no tenemos un factor común, pero sin embargo podríamos agruparlos convenientemente. Agrupamos el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto término, buscando un factor común, que en este caso sería x para el primer par de términos y sería séptima para el segundo par de términos. Al aplicar esta factorización, la expresión quedaría reducida a lo siguiente. Como puedes observar, hay dos términos. Comparado con el inicio, que eran 4 términos, tenemos 2 términos y tenemos como factor común y al cuadrado menos 25. Eso lo tenemos como factor común, por lo tanto lo extraemos. La expresión quedaría reducida de esta forma. Y al cuadrado menos 25 que multiplica a x más 7. Pero sin embargo podríamos seguir factorizando y al cuadrado menos 25. Así es, ahí podemos aplicar la diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos esta identidad y quedaría descompuesta de la siguiente forma. Y más 5 por y menos 5, que multiplica a x más 7.
Por lo tanto, con ello ya hemos factorizado nuestra expresión original. Como puedes observar, la expresión original tenía 4 términos y ahora se ha convertido en el producto de 3 factores, y más 5, y menos 5 y x más 7. Veamos algunos ejercicios de aplicación. Factorizar. En el primer ejercicio tenemos como factor común a x más y. Este sería nuestro factor común. Lo extraemos y la expresión quedaría reducida a esta forma. Pero nuevamente tenemos una diferencia de cuadrados. Lo separamos y tendríamos x más y por a menos b por a más b. Entonces nuestra expresión original, que tenía 2 términos, se convirtió ahora en el producto de 3 factores primos. ¿Por qué se denominan factores primos? Porque ya no se pueden descomponer más. En el ejercicio número 2 tenemos como factor común a b. Él sería nuestro factor común. Lo extraemos y dentro quedaría x al cubo más 8. Esta expresión ya es conocida por nosotros. Es una suma de cubos. Aplicamos nuestro método y lo descomponemos, donde a equivale a x y b equivale a 2. Por lo tanto, la descomposición quedaría de esta forma. En el ejercicio número 3 tenemos un factor común que es n, pero a la vez tenemos también algunos elementos como x y como a. Creo que tendríamos que agrupar convenientemente. Veamos, agrupamos los dos primeros términos y agrupamos los segundos. En el primer par de términos tengo como factor común a nx y en el segundo tenemos como factor común a 3n. Bien, lo factorizamos por separado y la expresión quedaría de esta forma. Inicialmente teníamos una expresión algebraica con 4 términos y ahora tenemos una expresión algebraica con 2 términos, donde en cada uno de los términos hay un factor común que es a más b. Así es, factorizamos a más b. Y la expresión quedaría de esta manera. Pero recuerda, el tema de factorización simplifica toda la expresión, de tal manera que al final tendríamos que tener factores primos. ¿Y qué significa factores primos? Que ya no pueden factorizarse más. Sin embargo, en el segundo paréntesis, donde aparece nx más 3n, hay un factor común que es n. Podríamos seguirlo factorizando. Por lo tanto, la expresión final quedaría reducida a la siguiente forma. N por a más b por x más 3. En el ejercicio número 4 tenemos como factor común a 5a. Factorizamos y b cuadrado menos 1 podría seguirse factorizando un poco más. Así es, quedaría como b menos 1 por b más 1. Bien, como puedes observar, no solo puedo factorizar números, puedo factorizar letras, puedo factorizar grupos de letras, podemos agrupar los términos y encontrar factores comunes. Pero al mismo tiempo nos tenemos que respaldar en nuestros métodos de descomposición de productos notables. Factor común, 2. Nos quedaría a cubo más 2. Pero esto se puede descomponer un poco más. El 2 se puede escribir como la raíz cúbica de 2 elevado al cubo. Ahora, aplicando nuestros productos notables, lo descomponemos. Quedaría factorizado de esta forma. En el ejercicio número 6, busquemos un factor común. No encontramos, pero sin embargo podríamos descomponer. ¿De qué manera?
x al cuadrado elevado al cuadrado y 4b al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces ahora estamos en la diferencia de cuadrados. Y sería x al cuadrado menos 4b elevado al cuadrado multiplicado por x al cuadrado más 4b elevado al cuadrado. En el primer paréntesis descomponemos x menos 2b por x más 2b. Y ya tenemos nuestra descomposición factorial. En el ejercicio 7, nuestro factor común sería ma al cuadrado. Factorizamos y la expresión queda reducida de esta forma. Sin embargo, el a cubo menos 9 puede factorizarse un poco más. Lo descomponemos de esta forma. Ahora tenemos una diferencia de cubos. Aplicamos nuestra diferencia de cubos en descomposición factorial y tendríamos la descomposición de esta manera. Veamos el ejercicio 8. El factor común sería 2a. Nos quedaría x al cuadrado más 4y más 4. Sin embargo, ese trinomio proviene del desarrollo del binomio de la suma elevado al cuadrado. Factor común, 3x. Y al cuadrado menos 2y más 1. También, este trinomio proviene del binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Factor común, a. b cuadrado más 8b más 16. Nuevamente, es un trinomio cuadrado perfecto. En el primero quedaríamos x más 2 al cuadrado. En el segundo quedaría, en el número 9, 3x por y menos 1 al cuadrado. Y en el número 10 quedaría a que multiplica a b más 4 elevado al cuadrado. Ejercicio 11. Factor común, xy. La expresión quedaría de esta forma. Ahora aplicamos nuestro método de la paz simple. Por lo tanto, la expresión quedaría reducida al siguiente producto de factores, xy por z más 2 por z menos 5. Ejercicio 12. Factor común 3b. La expresión quedaría reducida de esta forma. Aplicamos nuestro método de la paz simple. Efectuamos los productos de manera cruzada para comparar el término central. Verificamos el término central, lo cual indica que la descomposición factorial ha sido adecuada. Finalmente, se habrá descompuesto en el producto de estos tres factores. Ejercicio 13. Busquemos un factor común. Agrupamos los términos convenientemente, tratando de buscar factores comunes. El factor común del primero es 3a elevado a la m. El segundo sería 5a elevado a la n. Procedemos a factorizar. Y ahora tenemos dos términos. Como factor común x menos y. Factorizamos. Y la expresión quedaría reducida a este producto de factores, los cuales ya serían primos, puesto que no se pueden reducir más. Ejercicio 14. Ejercicio número 15. Factor común para el primer par de términos sería x. Factorizamos. Y en el segundo término tenemos una diferencia de cuadrados. Así es. El primero sería x por x menos 2a y el segundo sería a menos 1 por a más 1. Vamos a reforzar lo aprendido.
Aquí tenemos un grupo de ejercicios para factorizar, lo cual permitirá fortalecer el concepto de las factorizaciones por todos los métodos conocidos. Eso sería todo hasta nuestro siguiente video tutorial.